Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy trataremos la historia de la filosofía, que se divide principalmente en 4 grandes etapas, que son las mismas que vais a dar en segundo de bachillerato en vuestra asignatura de filosofía. Estas 4 etapas son filosofía griega, filosofía medieval, filosofía moderna y filosofía contemporánea. El ser humano es historia. Yo soy la historia que he vivido. La filosofía irremediablemente está vinculada a su propia historia. Podemos decir esto principalmente por 2 motivos. El primero, la evolución histórica. Las nociones o ideas utilizadas en filosofía se han ido elaborando y enriqueciendo históricamente, y su sentido actual es la propia evolución histórica. Por otro lado, tenemos un desarrollo por épocas, y es que las cuestiones fundamentales en filosofía se van a desarrollar en el diálogo y en la discusión entre pensadores de la misma época, o entre los de diferentes épocas. Toda filosofía al final es diálogo, la lucha de la palabra. Es el mismo diálogo el que enriquece al ser humano. Bueno, pues comenzamos con la primera etapa, que es la filosofía griega. Vais a poder observar que en cada etapa que tratemos os voy a hacer este pequeño esquema o dibujo para que no perdáis detalle del centro de reflexión que se va a tratar en cada época. En este caso, el centro de reflexión en la filosofía griega será la physis. El significado etimológico tal cual de la palabra physis sería naturaleza, aunque también lo podemos traducir por el mundo que nos rodea. Los primeros filósofos reciben el nombre de presocráticos. Su objetivo será la búsqueda del arjé. La palabra arjé significaría origen, origen de todo lo existente, el origen del mundo. Dentro de los presocráticos nos encontraremos autores como Tales de Mileto, Parménides, Heráclito. Los sofistas serán unos grandes maestros de la retórica enseñando a la gente a manejar el lenguaje. Por contraposición, o en el polo opuesto, tenemos a Sócrates, que es el primer autor que se pregunta ¿qué es el hombre? Su filosofía se va a basar en preguntas y respuestas. Le podemos conocer también como el maestro del callejear. Posteriormente, el discípulo de Sócrates, Platón, va a dividir la realidad en 2 mundos. Por un lado el mundo sensible y por otro el mundo de las ideas. A esto mismo se le llama dualidad ontológica. Por otro lado, Aristóteles es el primer científico de la historia. Su filosofía es completamente opuesta a la de Platón. Para él solo existe este mundo. Y por último tenemos a la filosofía helenística, que recoge a escépticos, estoicos y epicúreos. Tras la filosofía griega llega ahora la filosofía medieval, cuyo centro de reflexión va a ser Dios. Y la pregunta fundamental será ¿cuál es la naturaleza de Dios? Todo este movimiento de colocar a Dios en el centro de todas las cosas es el denominado teocentrismo. Es el momento en filosofía donde se va a demostrar la existencia de Dios. En este momento la filosofía se convierte en una teología. Por eso algunos críticos dirán que es un momento de crisis filosófica, aunque también añadir que se va a discutir entre la relación de razón y fe. Como autores tenemos primeramente a San Agustín, que su trabajo es cristianizar la filosofía de Platón, a Santo Tomás de Aquino, que cristianizará la filosofía de Aristóteles, a San Anselmo, que será conocido por desarrollar el argumento ontológico, y por último a Guillermo de Ockham, que llega justo en el momento de crisis de la filosofía medieval y va a ser él, entre muchos otros, los que den paso a la filosofía moderna. Y tras muchos años de filosofía medieval, se abre paso a la filosofía moderna. El centro de reflexión ahora será el ser humano. Es por ello que os he puesto la palabra antropocentrismo. Hay que saber diferenciar antropología de antropocentrismo. La antropología es el estudio del ser humano en todas sus vertientes. El ser humano como especie, biológicamente, como principio activo y creador. Sin embargo, el antropocentrismo trata de situar en el centro del mundo, del universo, al hombre. La pregunta fundamental entonces irá relacionada sobre la capacidad de conocimiento del ser humano. ¿Qué puede conocer el ser humano? ¿Cuáles son los límites del conocimiento humano, si es que los hay? Primeramente se estudiará a Descartes, René Descartes, precursor del racionalismo. El racionalismo es la corriente en filosofía que explica que solo podemos llegar al conocimiento mediante la razón. Por contraposición, en el polo opuesto tenemos a Hume, David Hume, quien representa puramente al empirismo. El empirismo, por su lado, es una corriente que afirma que solo podemos conocer mediante la experiencia sensible, es decir, los sentidos. Pocos años después aparecerá Kant, Immanuel Kant, haciendo una filosofía con una mezcla de racionalismo y empirismo, poniendo fin a la etapa de la filosofía moderna, a la modernidad.
Y por último llegamos a la filosofía contemporánea. Si os dais cuenta, o sois un poco observadores, os habréis percatado de que no os he puesto el mismo esquema que en las etapas anteriores. Eso es precisamente porque la filosofía contemporánea no tiene un centro de reflexión como tal. Lo único que quiere la filosofía es servir para algo, tener una utilidad. Sobre todo, lo que busca es ayudar al ser humano a encontrar sentido a su vida. Como principales autores, os lo he dividido por siglos. En el siglo XIX tenemos a Hegel, a Marx y a Nietzsche. Creo que en bachillerato Hegel se da muy por encima, o a veces según las prisas apenas se da, pero a mi modo de ver me parece importante de tratar. Resumidamente, Hegel nos expresaría lo que es el idealismo alemán. Marx, por su parte, nos hablaría de materialismo histórico y de comunismo. Por otro lado, os puedo citar la famosa frase de Nietzsche de Dios ha muerto, yo lo he matado. Y principalmente en el siglo XX tenemos a Ortega y Gasset, filósofo español, que por favor no vayan a confundirse, Ortega y Gasset son la misma persona. Y por último, Bertrand Russell. Aunque podría nombraros muchos más filósofos de esta etapa contemporánea, como Wittgenstein, Sartre, Unamuno, Zubiri, Sergio Calleja, el que fue mi profesor, aunque haya muchos más, os he querido resumir en este vídeo de historia de la filosofía los que principalmente tratan y entran en el temario de segundo de bachillerato. Bueno, para finalizar os he querido poner este esquema a modo de resumen del vídeo, donde podemos ver las 4 etapas y su centro de reflexión. Quizá al verlo de esta manera podemos percatarnos de una evolución histórica. Desde un principio, lo común, lo natural, es preguntarse por aquello que nos rodea, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en la filosofía griega? Nos preguntamos por la naturaleza. Cuando ya tenemos más o menos unas respuestas claras sobre este mundo en el que vivimos, es cuando ponemos y alzamos la mirada al cielo y nos preguntamos ¿qué más allá puede haber, no? Comienza la etapa de la filosofía medieval, donde el centro de reflexión va a ser puramente Dios, teocentrismo puro y duro. A medida que vamos evolucionando, salimos de esa etapa religiosa, de esa etapa de mirada hacia lo externo para comenzar a mirar interiormente, es decir, al hombre. Pondremos nuestro foco, nuestra atención en la filosofía moderna, en nosotros mismos, en el ser humano, lo que se denomina antropocentrismo. Pues bien, una vez que hemos pasado por estas 3 etapas, el ser humano se percata de que está muy bien, podemos teorizar, podemos discutir, debatir sobre diversos temas, pero al final lo que cuenta es esta vida en la que estamos, vivimos, nos desarrollamos, que menos pues que entonces la filosofía tenga alguna utilidad para nosotros. Este es el momento de la filosofía contemporánea. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Sentiros libres de comentarme aquí abajo cualquier duda que os surja acerca del vídeo. Podéis suscribiros para más vídeos de filosofía y dejarme un like por aquí si es que os ha gustado. Un beso y nos vemos en el próximo vídeo.